Soy Iván Alejandro Ramírez Arciniega, y para mi clase de análisis crítico de la arquitectura y el arte 2, que imparte mi docente Jorge Guillermo Biunier, presentaré los principales artistas que formaron parte del periodo artístico llamado manierismo. El término manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI. Como parte última del Renacimiento, es decir, un bajo renacimiento, su caracterización es problemática, pues aunque inicialmente se definió como la imitación de la manera de los grandes maestros de alto renacimiento, posteriormente se entendió como una reacción contra el ideal de belleza clasista y una complicación laberíntica, un tanto en lo formal. Línea serpentinata, anamorfosis, exageración de los movimientos, los escorzos, las texturas, los almohadillados, alteración del orden en los elementos arquitectónicos, como en lo conceptual, forzando al decorum y al equilibrio altorrenacentista, una violación de la figura. El arte manierista surge en Italia en 1527 y posteriormente se fue extendiendo por el resto de Europa, siempre a partir de los estándares artísticos italianos. Francisco de Zurbarán fue un pintor español nacido en Fuente de Cantos en 1598. A los 15 años, Francisco de Zurbarán se trasladó a Sevilla, donde fue discípulo del pintor Pedro Díaz de Villanueva y conoció a Velázquez. El arte de Zurbarán aparecía perfectamente definido, y se aprecia en su pintura la fuerza realista. Llamado a Madrid en 1634, Francisco de Zurbarán participó en la decoración del Salón de Reinos del Buen Retiro. Durante este periodo, y siguiendo el ejemplo de Velázquez, renunció al tenebrismo. En el clasicismo toscano, influido a veces por los maestros venecianos, encontró un estilo acorde con sus aspiraciones. Las pinturas del retablo de la capilla de San Pedro de la Catedral de Sevilla permiten apreciar su evolución artística. Rafael Sanzio fue una de las mentes más brillantes del Renacimiento. No solo su nombre ha alcanzado tanta fama como la de otros grandes maestros, sino que lo logró en poco más de 20 años de carrera. De entre sus obras de este periodo tenemos El sueño del caballero y Las tres gracias, estas las más celebradas con sus variaciones sobre el tema de la Virgen María y la Sagrada Familia. Su maestría en la composición, la expresión y la característica serenidad de su arte se despliegan ya en plenitud en la Madonna del Gran Duque, La Bella Jardinera o La Madonna en el Jilguero, entre otras obras. Su prematura muerte, a los 37 años, privó al Renacimiento del que habría podido ser el mayor pintor de todos los tiempos, un genio que a pesar de su juventud logró sentar escuela de un modo que otros grandes artistas no lo lograron, y avanzarse a los movimientos artísticos sucesivos. Alberto Durero nació el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg, Alemania. Fue tal la calidad que demostró que a la edad de 20 años ya comenzaba a codearse con los principales artistas de Europa, entre ellos Leonardo y Rafael. Los grabados de Durero son de factura impecable y de un realismo asombroso. Ello le valió para trabajar para la monarquía y la iglesia desde muy joven. No se conformó con plasmar figuras en las telas, sino que realizó un aporte conceptual y técnico de gran riqueza a la pintura y simbología religiosa. Johannes Vermeer, nacido el 31 de octubre de 1632 en Ibidem, es uno de los pintores neerlandeses más reconocidos del arte barroco. La obra completa de Vermeer es muy reducida, solamente se conocen 33 a 35 cuadros. Esto pudo deberse a que pintaba para mecenas, es decir, por encargo, más que para el mercado del arte. Pintó otras obras, hoy perdidas, de las que se tiene conocimiento únicamente por antiguas actas de subastas. Sus cuadros más conocidos son Vista de Delft y La joven de la perla. En vida, fue un pintor de éxito moderado. No tuvo una vida desahogada, quizá debido al escaso número de pinturas que producía, y a su muerte dejó deudas a su esposa y 11 hijos. Manierismo en literatura. En historia de la literatura manierista se interpreta como un proceso evolutivo que afecta a las formas y a la actitud de los poetas. Las características formales y conceptuales de la literatura de este grupo de autores muestra el paso de la atmósfera renacentista, humanista, idílica y clasista a otra que puede calificarse de manierista por su melancolía, desencanto y complejidad, la cual apunta ya a los contrastes de la literatura del barroco.
Es posible que Miguel de Cervantes empezara a escribir el Quijote en alguno de sus periodos carcelarios a finales del siglo XVI, mas casi nada se sabe con certeza. En el verano de 1604 estaba terminada la primera parte, que apareció publicada a comienzos de 1605. El éxito fue inmediato. Considerado en su conjunto, el Quijote ofrece una anécdota bastante sencilla, unitaria y bien trabada. Un hidalgo manchego, enloquecido por su desmedida afición a la lectura de libros de caballerías, decide hacerse caballero andante y sale 3 veces de su aldea en búsqueda de aventuras. Siempre auténticos disparates hasta que regresa a su casa enferma y recobra el juicio. Sin embargo, el conjunto de la trama no está diseñado de un tirón, sino que responde a un largo proceso creativo de al menos 20 años. Un tanto sinuoso y accidentado, cabe la posibilidad de que Cervantes ni siquiera imaginara en los inicios cuál sería el resultado final. William Shakespeare y la consolidación del inglés. Dramaturgo y poeta inglés, solamente con sus verbos hubiera ya pasado a la historia de la literatura. Por su genio teatral y especialmente por su impresionante retrato de la condición humana en sus grandes tragedias, Shakespeare es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. En una línea del tiempo, Shakespeare ocupa un lugar intermedio en la evolución de su idioma. Al haber vivido entre 1564 y 1616, su época es conocida como el temprano inglés moderno y le sucedió el inglés medieval. En parte, el florecimiento de este nuevo inglés renacentista tuvo en Shakespeare a un impulsor. Sea como fuera, siempre se ha considerado a Shakespeare como una persona culta, pero no en exceso, y ello ha posibilitado el nacimiento de teorías según las cuales habría sido tan solo el hombre de paja de alguien deseoso de permanecer en el anonimato literario. A ello ha contribuido también el hecho de que no se disponga en absoluto de escritos o cartas personales del autor, quien parece que solo escribió parte de su producción poética, obras para la escena. El manierismo arquitectónico. Los edificios manieristas pierden su claridad visual. Muchas veces los elementos que tenían una función estructural en periodos anteriores se conservaron, pero tan solo con una función ornamental. Se continuaron utilizando algunos elementos clásicos como los tímpanos, los arcos de medio punto y los capiteles clásicos, pero ahora de una manera anticlásica. Por otro lado, las plantas aquí suelen presentar ambigüedades, dificultando la comprensión del espacio. Miguel Ángel Buonarroti nació en Caprese, actual Italia, en 1475. Fue un escultor, pintor y arquitecto italiano que habitualmente se reconoce como Miguel Ángel, como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base de la concepción del artista como un ser excepcional, que rebasa ampliamente las convenciones ordinarias. Durante los cerca de 70 años que duró su carrera, Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. En este sentido, superó a los otros 2 grandes maestros del Cinquecento, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci. La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y Roma, ciudades en las que dejó sus obras maestras. En 1496 se trasladó a Roma, donde realizó 2 esculturas que lo proyectaron a la fama, el Baco y la Piedad de San Pedro. Esta última, su obra maestra de los años de juventud, es una escultura de gran belleza y de un acabado impecable, que refleja su maestría técnica. El acabado de 5 años regresó a Florencia, donde recibió diversos encargos, entre ellos el de David, el joven desnudo de 4 metros de altura que representa la belleza perfecta y sintetiza los valores del humanismo renacentista. Era 1505 cuando trabajaba en el cartón preparatorio de la batalla de Cassina, para el Palazzo Vecchio. El Papa Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba. Miguel Ángel trabajó en esta obra hasta 1545 y solo terminó 3 estatuas, el Moisés y 2 esclavos. Dejó a medias varias estatuas de esclavos que se encuentran en la actualidad entre sus realizaciones más admiradas, ya que permiten apreciar cómo extraía literalmente de los bloques de mármol unas figuras que parecían estar ya contenidas en ellos. Julio II le pidió también que decorase el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió finalmente en su creación más sublime. Alrededor de las escenas centrales, que representan episodios del Génesis, se despliega un conjunto de profetas, sibilas y jóvenes desnudos.
en un todo unitario dominado por dos cualidades esenciales, belleza física y energía dinámica. Los 4 libros de la arquitectura son un tratado de arquitectura publicado en Venecia en 1570, en 4 secciones llamadas libros, y escrito abundantemente ilustrado de diseños, secciones y detalles de elementos de arquitectura por el arquitecto Andrea Palladio. Andrea Di Pietro, conocido por la historia como Palladio, nació en la ciudad italiana de Padua el 30 de noviembre de 1508. Sabemos a ciencia cierta que su familia era de origen humilde. Un hecho fundamental en su trayectoria y formación fue su encuentro con su maestro Trissino, quien le ayudó a reconocer su propia identidad. De esta forma, en 1570, Andrea Di Pietro publicó sus 4 libros de arquitectura, en los que compartió las teorías de sus contemporáneos sobre la importancia de la proporción y la belleza de la construcción de obras arquitectónicas, con la aportación de arquitectos como Serlio y Vignola, por lo que respecta a la antigüedad. Además, Andrea Palladio es conocido por ser el constructor de las villas paladinas, conjunto de villas construidas, la mayoría en la región de Veneto, Italia, encargadas al arquitecto generalmente por familias aristócratas y miembros de la alta burguesía. Las villas paladinas fueron incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994.